por darme esa bendición hoy de escuchar tu palabra y de esa forma escucharte a ti. Me concentraré en oírla porque eres tú hablando. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Siéntense, hermanos. Es una bendición estar acá. Yo nunca planeé conocer al pastor Faustino, su enorme calidad de vida. Nunca estuvo en mis planes, hermanos, para serles honesto. Pero una hermana, el cual fui su pastor en Tapachula, Chiapas, México, pues emigró para esta nación. Y de repente me invitó un pastor en Carolina del Norte y fui a predicar allá. También allá hay otra persona, otros dos matrimonios que emigraron de Tapachula a Chiapas y se fueron a vivir para allá. Como son muy amigas, esta hermana que radica por estos rumbos, con la de Carolina del Norte, me comentó: aquí anda el pastor Wallace. Y entonces ella dijo: ay, yo quiero verlo, yo quisiera estar con él, quisiera que esté en mi casa y cosas así, ¿no? Y así fue como planeé venir a conocer por acá y a saludarla, porque tenía muchos años de no verla. Y entonces ella me invitó a su iglesia y era la iglesia del pastor Faustino. Pero antes de conocer su iglesia me llevó a su casa. Hacía mucho frío, estaba lloviendo. Yo vengo de un lugar muy cálido, bastante caliente. Si se fijan, mi saco es muy al estilo de tierra caliente. Salgo afuera y estoy muriendo de frío. Y entonces y me platiqué con él, se encontraba delicado de salud, me acuerdo. Y me fui. Nos fuimos a su casa de la hermana y estando ella me dice: el pastor Faustino me dice que si quiere usted compartir. Y ahí empezó una amistad. Y por eso estoy aquí. No estuvo en mis planes jamás, pero sí en los planes de mi padre. Fíjense que una de las cosas que tiene un pastor es que tiene poquitos amigos. Por no decir, casi no tiene amigos. Siempre lleva una vida bastante solitaria porque a veces no es comprendido. No comprende que el pastor también se cansa, se entristece, se preocupa, se enferma y que tiene sueños y anhelos. Y entonces muchas veces compartir estas cosas, a veces a las personas en lugar de ayudarles les afecta. Entonces muchas veces se guarda uno esas cosas y guarda uno silencio. Créanme que en más de una ocasión yo he estado desanimado. Y más de una ocasión a veces he preguntado: Dios, ¿no será que equivoqué el camino? Y cuando pienso esto, el Espíritu de Dios me persuade. Y entonces vuelve a traer convicción a mi corazón. Pero está dentro de mi humanidad. Y Dios de alguna forma va acercándonos con personas correctas para enriquecer nuestra vida y nuestro ministerio. En estos poquitos días que he estado en la casa del pastor, he aprendido mucho de él. Su sencillez, su humildad ha sido de mucha bendición. Su generosidad me ha envuelto y me siento feliz. Yo así lo puedo creer, que tengo un amigo. Y bueno, estar con ustedes acá también es otra bendición. Otra enorme bendición. Y hoy quiero compartirles lo que seguramente ustedes ya saben, pero yo creo que el Señor nos lo quiere recordar. Yo creo que si nos lo dice 2, 3, 4, 5 o en todas las escrituras, es porque está hablando en serio. Es porque quiere que tomemos las cosas con toda seriedad. Es como cuando usted va a su hijo para corregirle y le dice, le instruye y lo corrige, y le dice una y otra vez. Y le dice muchas veces, y su hijo va creciendo y le sigue diciendo lo mismo. Casi que puedo pensar que Dios es lo mismo. Tanto crecemos, nos está recordando. Y siempre hay un factor en la Biblia cuando dice: acuérdate.
Acuérdate que yo te saqué de la esclavitud. Acuérdate que yo te saqué para llevarte a la tierra prometida. Y siempre el acuérdate, casi en toda la Biblia. Es porque Él quiere que nunca nos olvidemos de lo que Él hace por nosotros. Y cómo no estar agradecidos si el Señor también nos sacó de la esclavitud del pecado a una libertad gloriosa que nos da nuestro Señor, nos dio nuestro Señor Jesucristo. Amén. Miren, el capítulo 17 del primer libro de Reyes contiene algunos principios de lo que debe ser el líder. Yo le llamo aquí a esta reflexión, a esta parte de las Escrituras que voy a compartir con ustedes, el líder que Dios usa y respalda. El líder que Dios usa y respalda. Ustedes y yo sabemos que Dios es soberano. Sí. Él puede hacer hablar, es más, hizo hablar a una mula. Porque Él es soberano, Él lo usó. Y una vez Jesús dijo, si estos no hablan, entonces las piedras hablarán, porque Él es soberano. O sea, Él puede usar una piedra, un asno para hablar, porque es soberano. Pero hay una diferencia entre usar y ser respaldado. Y creo que Dios no solo nos va a usar, sino nos va a respaldar. Nos reviste de su autoridad. Entonces yo quiero compartir aquí 3 características del hombre, líder o persona que Dios usa y respalda. Tienen algunas características. Algunas veces podemos decir, pues Dios me usa. Pues claro que sí, Dios puede usar cualquier cosa. Pero en todos los hombres y mujeres de Dios que han dejado un legado, que han dejado huella, digno ejemplo, se ven en 3 características y quiero compartírselas. En primer libro de Reyes, capítulo 17, versículo 1 al 7. Se trata de la vida del profeta Elías. Dice el texto: entonces Elías Tisbita, ¿sí están conmigo? Sí. Primer libro de Reyes 17, versículo 1 al 7. Y dice el texto: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab. ¿Qué le dijo, hermanos? Vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Vino a él palabra de Jehová. Miren, ahora vean a Dios. Vino a él palabra de Jehová, diciendo: apártate de aquí. Miren cómo le habla a su siervo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid, que está al frente del Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde. ¿Cuántos dicen aleluya? Y bebía del arroyo. Pasó de algunos días, se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. Había oscuridad en Israel, mucha oscuridad. Literalmente se habían apartado de Dios. Es más, la historia sagrada nos dice que este reino expulsó de sus tierras a todo levita y sacerdote. Y el rey, llamado Jeroboam, puso sus propios sacerdotes. Sacerdotes que adoraban a los demonios, dice la Escritura. Pero ellos no solamente fueron puestos como sacerdotes, sino que también Jeroboam puso 2 becerros de oro en Dan y en Betel. De modo que la tierra se puso oscura. Hablo en sentido espiritual, pero ¿por qué no decirlo también en sentido literal? Había oscuridad y tinieblas. El pueblo se había apartado. Sacrificaban a dioses falsos y paganos. Se había escaseado la enseñanza de las Escrituras.
Se requerían líderes de verdad para poder ayudar a un pueblo sumido en la oscuridad y en las tinieblas. Para el entonces de Elías, una mujer se había levantado, una mujer perversa. Ustedes saben que se llamaba o se llamó Jezabel. Perversa, terriblemente perversa. Acá prácticamente era el títere de Jezabel, porque un espíritu jezabélico es así, puede manejar ya sea el marido o el marido a la mujer, o aquel que tenga un espíritu jezabélico maneja como marioneta a las personas, con artes de manipulación. ¿Han visto ustedes personas que a veces lloran y a veces sus llantos son pero para manipular? Debemos tener mucho cuidado porque algo de eso hay por ahí. Bueno, no es mi intención hablar de esto, pero Jezabel estaba ahí. Y los que buscaban adorar a Dios eran no solo perseguidos, sino muchas veces hasta sacrificados. Es más, ser siervo de Dios era un peligro fatal. Era muy peligroso ser siervo de Dios. Decir yo soy siervo de Jehová era decir hasta aquí llegó mi vida. Porque la historia nos dice que cuando Jezabel mataba a los profetas, un hombre temeroso de Dios llamado Abdías empezó a ocultar en cuevas a los siervos de Dios, a los que estaban en la escuela de los profetas. Entonces ser siervo de Dios era muy peligroso, extremadamente peligroso. Y es aquí donde se demuestra el verdadero liderazgo. Un liderazgo genuino, un liderazgo fiel, un liderazgo que esté firme. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un líder no es alguien que solamente está cuando las cosas están bien. Un líder es aquel que está, aunque las cosas no estén del todo bien, pero sabe que él está para provocar que las cosas sean distintas. Aleluya. Hay una diferencia entre los que vienen a la iglesia comúnmente a aquel que es un líder. Normalmente aquel que viene a una iglesia y ve un problema por acá, ve otro problema por allá, lo primero que dice es: voy a orar a Dios, porque a lo mejor no es la iglesia donde debo estar. Voy a orar a Dios porque yo creo que no es la iglesia donde debo estar. Y le es muy fácil salir por esa puerta. Bueno, no importa ahí, ¿verdad? Por esta puerta, ¿verdad? O por aquí. Le es muy fácil irse. Pero un líder no hace eso. Un líder lo que hace es: yo he venido para hacer los cambios. Mi iglesia está como yo quiero que esté. Y mi iglesia va a ser como Dios dice que debe ser, pero porque Él cuenta conmigo. De modo que el primer principio de estos tipos de líderes es el que se describe en el versículo 1. Nótenlo, por favor. Versículo 1. Dice la Biblia que Elías Tisbita se presenta ante Acab y le dice algo sorprendente. Escuchen: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Estos son los líderes que Dios usa y respalda. Esta característica yo le llamo: mantiene una intimidad con Dios. Ahí está la clave. Una vida privada con Dios. Amén. Una vida donde se pasa buscando a Dios. Lo voy a decir con respeto y no me lo voy a tomar a mal, por favor. No me lo tome a mal. Pero yo he visto maestros de la Biblia y predicadores que se avientan unas largas oraciones antes de predicar. Más de media hora. Señor, úsame, que en esta hora, Señor, tú seas glorificado. Y Señor, ¿sabe qué refleja esa persona? Psicológicamente, que él no tiene una intimidad privada. No tiene intimidad en su casa. Por eso lo que no hace en casa, lo viene a hacer en este púlpito. Pero una persona que tiene una vida privada, íntima con Dios, sencillamente pasa, hace una oración
para ponerse en las manos de Dios o pedir por ese pueblo brevemente e inicia su mensaje. Porque Él no está viviendo para el momento, Él vive cada día, porque uno nunca sabe. Escuché una vez a una persona que le llegaron a decir, a un pastor, fíjese que allá está un endemoniado y no pueden con él. Esto sucedió en la iglesia bautista, porque yo fui formado en la iglesia bautista. Serví al Señor en la iglesia bautista por más de 17 años. Y recuerdo que esta persona dijo, yo voy a ir, pero me voy a preparar 15 días en oración y ayuno. A mí me sacudió eso. Me hizo revisar de nuevo mi posición como siervo de Dios. Que aunque no lo había dicho yo, lo había dicho otra persona. Yo era apenas un principiante del ministerio. Me parece que iba en mi tercer grado del seminario, en mi preparación en el seminario teológico bautista Dr. H. Lacey. Y me puse a pensar, ¿cómo puede ser posible? Imagínense a Jesús. Mira, maestro, he traído a tus discípulos para que echaran afuera a este demonio, pero no han podido. Y lo traigo a ti. Imagínense que Jesús hubiese dicho, mire Señor, mire papá de este niño, permítame 10 días para ir a orar en ayuno y oración, y entonces yo voy a venir para echarlo fuera. Ahora entiéndase que no estoy en contra de la oración y el ayuno, porque yo mismo ayuno y oro. Lo que estoy diciendo es que una persona que vive diariamente con Dios, hermanos, va a estar preparado para cualquier circunstancia. Aleluya. ¿Estoy explicando? Amén. Hay dos cosas aquí en la vida de un ministro. Dos características. La primera, una privacidad con Dios. Esa es la primera. Observen por favor versículo 3. ¿Qué le dice Dios a Elías? Escóndete en el arroyo de Kerit. ¿Por qué le dice escóndete? Porque su vida corría peligro. Pero ¿qué pasaba en ese tiempo en el arroyo de Kerit? Estaba en una vida privada con Dios. Estaba razonando, conociendo mejor el corazón de Dios. Estaba, hermano, metido con Dios. En la búsqueda constante de Dios. Dios lo alimentaba. Ahora, es justo reconocer que en esta parte es Dios el que toma la iniciativa. Él fue el que le dijo, ve hacia el arroyo de Kerit, apártate, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Kerit. Dios es el que está tomando una iniciativa, porque si alguien anhela estar con nosotros todos los días, ese es Dios. No es porque usted sea, como dijera yo, el superhombre o la supermujer, que usted diga, no, es que yo ahora me pasé un rato con el Señor. Déjeme decirle que antes que usted lo hiciera, fue Dios el que se lo puso en su corazón. Fue el Espíritu de Dios el que se lo puso en su corazón. Y fue Él seguramente que puso el deseo profundo en su corazón de leer la palabra y de hablar con Dios y de escuchar alguna alabanza en intimidad. ¿Estamos acá? Él es el que toma la iniciativa. Los hombres que Dios usa y respalda tienen esta característica: intimidad diaria con Dios. ¿No eso es lo que Jesús dijo? Mira, vete a tu aposento y tu Padre que te ve en secreto, allí en privado, allí vas a hablar con tu Padre que te ve en lo secreto. Y Él te va a recompensar en público. Había dicho que tienen dos características los hombres de Dios. Primero, la privacidad con Dios. Y lo segundo está en el capítulo 18, versículo 1. Yo le llamo en público con Dios. O sea, un ministro, un líder que Dios usa, la primera característica es privacidad constante con Dios. Y segundo, una vida pública con Dios. En público sacamos lo que conquistamos en la privacidad. Miren lo que dice el versículo 1, capítulo 18.
Pasado muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. ¿En qué año, hermanos? En el tercer año. Y le dice: ve y muéstrate acá. Una vida en público. ¿Cuántos dicen amén? No queramos solamente tener una vida pública y no tener una vida privada. Usted necesita una privacidad con Dios. Pero esta vida privada con Dios no es de, hermano, solamente de tabús, de las repeticiones constantes, sino en la lectura y la reflexión de su palabra y ir con Dios. Podemos decir que hay dos cosas. Número uno, lo que Dios te dice en su palabra. Y número dos, lo que tú le dices a Dios de lo que Él te dijo en su palabra. Aleluya. Y de esa forma tú vas adquiriendo un liderazgo donde Dios te va a usar y donde Él te va a respaldar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Le damos aplausos al Señor. Amén. Tiene otra característica, una segunda característica de los hombres que Dios usa y respalda. Miren que Dios le está dando una serie de instrucciones a Elías. Apártate de aquí, vuélvete al arroyo, vuélvete al oriente, escóndete en el arroyo de Querir, que está frente al Jordán. Le está dando especificaciones exactas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y dice el versículo: beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y el versículo 5 es glorioso. ¿Lo ven conmigo, por favor? Y dice: y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué significa esto, hermanos? Aquí está la segunda característica. La segunda característica es que él siempre permanece con una actitud de obediencia. Obediencia. Total obediencia. Y ese ha sido nuestro gran problema, que hemos carecido de la obediencia. Nuestro Señor Jesucristo se caracterizó por su obediencia. Y el mismo Padre, dice la Escritura, que abrió su cielo, siendo testigos muchas personas, y Juan el Bautista mismo oyó, o vio, o escuchó, cuando del cielo se dijo: este es mi Hijo amado, en quien yo tengo toda complacencia. ¿Cómo se siente usted cuando un hijo le obedece? Se siente orgulloso, se siente feliz. Amén. Amén, aleluya. ¿Cómo se sentirá Dios cuando nosotros aprendemos a obedecerle? Ahora déjenme decirle, a veces le ponemos un tinte religioso para evadir responsabilidades. No, yo obedezco solamente a Dios. Y eso para justificar una desobediencia a su pastor o a la persona que Dios ha puesto. Amén. Aleluya, poderoso, aleluya. Pero yo quiero decirles que está escrito: y habrá un pastor y habrá un rebaño. Amén. Y mismo Jesús estipula o asienta el principio cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y me obedecen. Entonces, cuando un pastor o cuando un hombre o mujer que Dios ha levantado para algo tan especial, tan oscuro, un mundo tan descompuesto, tan caótico, y Dios levanta a una persona, hermano, Dios pone en ella o en él lo que Dios quiere que se haga en la tierra. Y arma la estrategia, arma un plan de trabajo, y luego le dice: hermanitos, amados míos, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquí, vamos a hacer allá. Aleluya. Habrán muchos que van a obedecer, pero habrán otros que van a decir: yo solo obedezco a Dios. Amén. Aleluya. ¿Saben que los que causan más daño en una iglesia son los santurrones? Aleluya. Perdón
no quiero ofender a nadie, pero son los que causan más daño. Miren, en Corinto había unos terribles. Yo soy de Pablo, decían, ¿no? Y otro decía, no, yo soy de Cefas. No, yo de Apolos, dijo uno por ahí. Otro grupito. Y otros, los más religiosos, nosotros somos de Cristo. Y finalmente, para que Pablo dijeran, carnales sois, estáis divididos. Entonces, mis amados, a veces los santurrones son los que causan más problemas. Elías, dice la escritura, que oyó. Ahora déjeme decirle, ¿cuántos de los que estamos acá anhelamos cada día más revelación? ¿Cuántos levantan su mano y dicen, yo anhelo con todo mi corazón cada día revelación? Le doy un secreto. Le voy a dar un secreto sencillo, que usted lo ha oído una y otra vez. Yo sé que usted lo sabe, pero déjeme recordárselo. En la medida que usted aprende a obedecer, Dios le sigue revelando. Pero en la medida que usted dice, no, pues está muy difícil, esto no lo voy a, esto tal vez sí, pero esta parte de la Biblia no creo que sea, no, y menos lo que me están diciendo que yo haga. Hay otra parte en la Biblia que me impresiona mucho, la vida de Juan el Bautista. Te adoramos, Señor. Desde niño él empezó a ser formado porque era hijo de sacerdote. Y la Biblia nos dice una parte donde se habla de él, que vivió en unos lugares desérticos, comía miel silvestre y qué más, hermanos, y langosta, ¿verdad? Yo creo que era oaxaqueño, ¿no? En algo de oaxaqueño, ¿verdad? Comía langostas y miel silvestre. Y él creció. Pero llegó un momento en que le vino palabra de Jehová y le dijo, ahora es el momento que empieces a preparar el camino del Señor. Cuando yo leí esa parte de la escritura, me impactó mi corazón. Y conste que le había leído muchas veces, pero en esa ocasión que lo leí, impactó mi corazón. Yo dije, wow. Pero me puse a pensar que no fue a los 20, ni a los 25, ni a los 28, sino a los 30 años. ¿Y qué hizo durante estos 30 años? Meditaba en las escrituras, preparaba su alma, memorizaba porciones grandes de la Biblia. Pues vemos en sus mensajes, oíste que fue dicho por el profeta, voz que clama en el desierto. Estaba usando las escrituras. Y muchos de sus mensajes fueron de la escritura, no fueron sacados de la manga. Predicó la palabra de Dios. Y entonces en ese tiempo, llegado el momento, es cuando Dios dice, y le vino palabra de Jehová. ¿Qué quiere decir esto? Algunos quieren prepararse hasta cuando Dios se los diga, cuando debería ser al revés. Yo me voy a preparar para cuando Él me mande a hacer algo. O sea, él se estuvo preparando previamente, y ya cuando estaba preparado, cuando estaba listo, le habla a Dios. Aleluya. Usted y yo tenemos que aprender a prepararnos, porque en un momento a otro Dios puede venir, Dios puede hablarle, porque Dios es un Dios vivo. Aleluya. Y no está aquí por un accidente, por una casualidad, no sé, vino aquí con un propósito. Miren, yo nunca estuvo en mi mente ni en mi plan conocer a la pastora de esta casa. Nunca estuvo en mi plan. Pero en los planes de Dios sí estaba. Seguramente Dios ya me había dado esta reflexión, porque no estaba pensando solamente en mí. Él estaba pensando en usted. ¿Me estoy explicando? Este principio es vital. Los líderes que avanzan, los líderes, mis hermanos, que tienen un avance, un progreso, aprenden a obedecer a Dios. Miren, en la medida que Elías iba obedeciendo, mayores cosas iban pasando. Si usted ve el versículo 8, por favor, 9 y 10 del capítulo 7. ¿Estamos acá? Miren lo que dice. Vino luego a él palabra de Jehová y le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. Y aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. ¿Y qué hizo el versículo 10, hermanos? Otra vez obedeció, hermano.
Y en la obediencia, ¿qué sucedió? Un milagro. Amén. Claro, un milagro. Y es que los que obedecen a Dios Aleluya. provocan milagros del Señor. Aleluya. ¿Cuántos decimos amén? Amén, ¿Le damos aleluya. aplausos? Mira. Ahora ve el capítulo 18, versículo 1 y 2. Pasado muchos días, o sea, después de 3 años y medio, según el Evangelio de Lucas capítulo 4, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la tierra. Versículo 2. ¿Qué hizo, hermanos? Otra vez obedeció. Y su obediencia, ¿qué hizo, hermanos? Provocó una lluvia. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. La obediencia nos trae provisión sobrenatural para no morirnos de hambre. En el caso de los cuervos, la obediencia demostró la sobrenaturalidad de Dios, en que el río, hermanos, era sustentado por Dios. Me imagino a Dios hablándole a las fuentes de las aguas: cuidado, se secan. Tengo a mi siervo. Yo siempre he dicho, hermano, mira, a mí me gusta mucho el café. Aleluya. Y siempre cuando voy a tomar café, y los hermanos ya saben que estos son mis dichos, y lo pruebo y hago: qué café tan rico. Y es que mi padre, cuando estaba haciendo las matas de café, cuando dijo: háganse las matas de café, estaba pensando en mí. Aleluya. Y cuando digo falta otra cosa, a ver, los chiles jalapeños, ¿verdad? Los habaneros nacen. Es que estaba pensando en mí. En mí estaba pensando en Dios. Aleluya. No, yo sé que a usted le da risa, pero es verdad. Aleluya. Es que todo lo que Dios ha hecho lo ha pensado en nosotros. Es más, cuando yo conocí a mi esposa y dije: wow, como la que me recetó el doctor. Porque Él estaba pensando en mí. ¿Cuántos dicen amén? Amén, aleluya. La primera obediencia de Elías provocó sustento, conoció la sobrenaturalidad de Dios, y cuando él creó ese río, estaba pensando en ese momento con Elías. Y cuando él, mi hermano, va y le habla otra vez a Elías y le dice: ahora vas a irte con una viuda. Señor, mejor mándame con uno que trae una jumi amarilla. Él tiene mucho dinero, él es un hombre ungido. Y Dios dice: no, con una viuda. Amén, ¿estamos acá? Amén, aleluya. Con una viuda. Porque Dios estaba pensando en bendecir a esa viuda. O sea que Dios quiere usar nuestra vida de tal manera para bendecir a la gente pobre, a la gente que no tiene marido, al que no tiene esposo, al huérfano, a la viuda. ¿Estamos acá? Amén, aleluya. Dios nos quiere usar ahí. Y por eso lo envía con una viuda. Y Dios hace un milagro. Pero ¿por qué nos quedó escrito este hecho? Para demostrarnos lo que hace la obediencia, hermano. Y luego, cuando va al capítulo 18, sucede otro milagro. ¿Cuál es el milagro, hermano? Viene la lluvia. La lluvia. Había habido pobreza en la tierra. No había producido hierba la tierra, mis hermanos. La lluvia se había detenido. El cielo se había convertido en bronce. La bendición se había detenido. Pero había un hombre que sabía obedecer a Dios, y ese se llamaba Elías. En Filipenses capítulo 2 tenemos la grandeza y lo sublime de la obediencia. Filipenses capítulo 2, ustedes han leído ese texto cuando dice: se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y agrega: y Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Los líderes
avanzan tienen esa cualidad, obediencia. Miren, si usted no aprende ni a obedecer a sus padres, ¿cómo va a obedecer a Dios? ¿Cómo puede usted demostrar obediencia a Dios si no obedece a su líder que Dios ha levantado? Obediencia. Dígale al que está a su lado, ¿me ayuda? Ayúdame, por favor, dígale a su lado, al que está al lado, no a su lado porque a lo mejor viene de negro. Dígale a la persona que está al lado de usted, dígale intimidad con Dios y obediencia. Amén. Hay una tercera cualidad aquí. Vamos a ver la tercera característica del líder que Dios usa y respalda. Aleluya. ¿Le parece si volvemos a leer? Porque la idea es sacar las pepitas de oro para nuestra fe. Y dice 2, versículo 2, capítulo 17. Y vino a él palabra de Jehová y le dice: apártate de aquí, vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querid, que está al frente del Jordán. Y le dice: beberás del arroyo y yo he mandado. Oigan ustedes esto, hermano. Miren la autoridad y la sobrenaturalidad de Dios. La soberanía de Dios. Y le dice: yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Óigame, ¿nunca se ha visto eso? Cuervos dándole de comer a una persona. Los cuervos. Esto es increíble, hermano. ¿Usted lo había oído antes? Yo lo sé porque lo dice la Biblia. Pero si no existiera la Biblia, ellos me dijeron: fíjense que anoche Dios me dijo que me aparte porque va a mandar cuervos a darme de comer en la mañana y en la tarde. Usted no lo creería, diría: está loco. Aleluya. Pero cuando tratamos con un Dios soberano, Él actúa así. Y no para impresionarnos, sino para dejarnos un precedente de que Él es soberano, hermano. Y Él manda sobre las aves, manda sobre los peces del mar. Y le dice a Pedro: ve y lanza tu red. Y la red atrapó una enorme cantidad de peces. ¿Estamos acá? Trajo los panecillos y los peces en aquella ocasión en unos canastillos. Y el Señor lo bendijo. Y en el mover de esos panes y peces vino la multiplicación. No para impresionarnos, sino para decirnos que Dios es capaz de cualquier cosa. Aleluya. Pero el punto, hermanos, no es este, aunque es importantísimo sobre todas las cosas. Pero miren lo que pasa, hermanos míos. Miren. Y él fue y hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Querid. ¿Dónde vivió, hermanos? Vivió, dice el texto, junto al arroyo de Querid, que está frente al Jordán. Pero miren qué impresionante el 6. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo. ¡Guau, hermano! Y si esto fuera poco, mire lo que dice el versículo 9. Levántate, vete a Sireta de Sidón y mora allí. Y he aquí yo he dado, otra vez miren, he dado orden allí a una viuda, a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. La tercera característica, hermano, de los líderes, mujeres, hombres que Dios usa y respalda, son aquellas personas que confían totalmente en la promesa de Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Confía usted en Dios? ¿Tiene usted fe en Dios? ¿Qué tanto confía en Dios? No se puede hacer nada sin fe, hermanos. Recuerdo cuando en el 2000, agosto 23 del 2000, cuando mi esposa y yo iniciamos Centro Cristiano Shalom, no teníamos nada más que solamente lo más importante, solo una Biblia. Bueno,
Yo una Biblia, mi esposa su Biblia, por supuesto, pero teníamos la Biblia. No teníamos asientos, ni techo. Y al mes recuerdo que nos visitó una persona, por cierto, casada con un judío, que ahora son miembros de nuestra iglesia. Dice, pastor, yo tengo 2 lugares. Y me llevó a un lugar en el mero centro de Tapachula, del mero corazón de la ciudad. Estaba la central camionera y cualquiera se hubiese ido a ese lugar. Y luego me llevó a otro lugar donde esa parte era ahí peligrosa, hermano. Y un terreno grande, pero horrible. Y visité los 2 lugares. Y fui al lugar donde cualquiera se hubiese agarrado ese lugar, ¿verdad? Pero no sentí aquí, en mi corazón. Y cuando llegué a aquel lugar, al otro, segundo lugar, al segundo lugar donde me había mostrado, mi corazón me hizo así. Y cuando yo le dije, es aquí, y ella me dijo, ¿estás seguro? Sí, aquí es. No estará mejor allá porque ya está casi, pues el 90% listo. Aquí usted va a sacar basura, va a sacar escombros, va a sacar, y me empezó a decir, porque era un vecindario en ruinas. Es aquí donde Dios me quiere. Aquí es. Si usted me va a dar algo, aquí. Si usted me va a prestar, aquí. Y recuerdo cuando entramos, éramos solamente 5. Mi esposa y 3 personas más. Y yo les dije, es aquí donde vamos a levantar un auditorio, si no me equivoco, de unas 800 personas. Y ellos gentilmente me decían, sí, amén, sí. Pero yo miraba que su sí no era convicción. Y hoy, en ese lugar hay un bonito auditorio donde le cabe esa cantidad de gente, donde ha sido transformado completamente. Aleluya. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible. Y Elías tuvo fe. ¿Saben ustedes que Abraham, el único recurso que le quedó fue su fe? Dios va a proveer, hijo. Me imagino que el hombre iba temblando. Voy a sacrificar a mi hijo. Pero Dios sabe lo que hace. Y en aquel monte Moria, él muere emocionalmente a su hijo. Y es cuando Dios dijo, lo que más amas, me lo has entregado. Y por eso serás una multitud. Fe. Mucha fe. Y no pensemos que Dios nos llama para un lugar solo como esto, hermano. No. Dios está viendo muchas personas alcanzadas por medio de ustedes. Una noche Pablo estaba totalmente desanimado, como humano, lógico, pero se le presenta a Jesús y le dice, ánimo Pablo, yo tengo mucho pueblo en este lugar. Y era un lugar perdido, un lugar oscuro, pecaminoso, pero allí Dios le dijo, yo tengo mucho pueblo. Y la Biblia nos habla que se fundó una preciosa iglesia. Fe. ¿Puedes confiar totalmente en Dios? Aleluya. Podemos tener la plena seguridad que Dios está con nosotros. Le pongo un ejemplo más. En el Nuevo Testamento, en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos, iban a pasar al otro lado. Y Él le dice a sus discípulos, pasemos. No les dijo, pasen o vayan, sino dijo, pasemos. Y es lo mismo que nos dice a nosotros. Yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo.
Yo puedo llegar a un lugar donde puede haber tristeza, pero no significa que Dios no esté. Él dijo, yo estoy contigo. Entonces, si hay tristeza, es porque Dios quiere usarme y respaldarme para que aquella tristeza por la cual la persona pasa se convierta en gozo y en alegría. ¿Cuántos dicen amén? Esta es la tercera cualidad de un verdadero líder. Los que confían en Dios, los que aprenden a decir, tú sabrás, Señor, proveer, tú sabrás lo que haces. A mí me corresponde creerte, obedecerte todos los días de mi vida. ¿Cuántos decimos amén? ¿Le podemos dar aplausos al Señor? Yo quisiera orar. Creo que se me acabó mi tiempo, ¿verdad? Sí, creo ya. Sí. Ya. Amén. ¿Cuántos aprendimos hoy, hermano? Amén, aleluya. ¿Podrían ayudarme a repetir o a recordar cuáles fueron los puntos básicos? Número 1, el hombre que Dios, el líder que Dios usa y respalda. ¿Cuál es la primera cualidad? Intimidad con Dios. Aleluya. No trates de impresionar a la gente. Amén. No funciona. Gloria a Dios, aleluya. Que tú llegues pretendiendo que eres un gran mega superhombre. No es así. Simplemente, yo me imagino a Elías, hermano, su vestimenta ni siquiera era lujosa, pero la grandeza que llevaba era Dios. No trates de impresionar a nadie. Aleluya. Solo aprende a vivir cada día con Dios. Un día a la vez. Segundo, ¿cuál es, hermanos? Obediencia. Aprende a obedecer. La obediencia te va a llevar muy lejos. Muy lejos. Y número 3, Fe. ten confianza en las promesas de Dios. Aleluya. Todo lo que Él te diga, créele de corazón. Básate en sus promesas. En una ocasión a una persona le preguntaron, oiga, pastor, ¿y cómo es que usted ha logrado tantas cosas? Dice, no es Dios. ¿Pero cómo le hace? Es muy sencillo. Ustedes que se complican la vida, es muy sencillo. ¿Y cómo es eso de sencillo? Simplemente cuando yo voy a Dios le digo, Señor, tú lo prometiste. Dios, tú lo prometiste. Y cuando termino de orar, empiezo a prepararme para recibirlo. Amén. Aleluya. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Amén. Basarnos en sus promesas. Aleluya. Caminar con ellas. ¿Cuántos decimos amén? Amén, ¿Se aleluya. pueden poner de pie y orar? Amén. Gloria a Dios. Primero con sus manos levantadas, digamos, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque ella abre nuestros ojos a la verdad. En ella tú nos dices